Entonces, es muy importante el tema del santuario, porque solamente Dios, ¿a quién le dio el santuario? A su pueblo. No le dio el santuario a los paganos, sino a su pueblo. Y hoy vamos a ver esos símbolos del santuario, pero solamente hoy vamos a tratar con las fiestas que tenían que ver con el atrio. El atrio es esta parte que usted ve aquí, es el atrio. Antes de empezar, yo le voy a decir, miren, estos muebles yo los compré y esto me vino en color de oro. Entonces, yo tuve que pintarlo de color bronce, porque tiene un significado. Entonces, cuando uno hace una compra así por internet, uno hace una reseña. Entonces, yo le puse la reseña que está muy bien, pero que el color no es el adecuado porque cambia el significado que Dios quiso enseñar, el símbolo que Dios quiso enseñar en él. Ahora, vamos a ver, yo creo que yo tengo ya los detalles de la representación de cada mueble. Entonces, vamos a tener una oración, vamos a inclinar nuestro rostro para que el Señor nos acompañe. Bendito Dios, amado Padre, alabado y glorificado sea, Señor, tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar aquí en tu santo templo, Señor, en este día santo, para presentar, Señor, en esta hora, Señor, el plan de salvación a través del santuario. Queremos, Señor, que tú nos des la sabiduría para poder comprender y entender el significado de cada mueble que tú dejaste, para que nosotros pudiéramos entender, Señor, cuál es la obra de tu Santo Hijo. Te pedimos la compañía y la bendición de cada uno de los que estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a iniciar con nuestro tema. Primeramente vamos a ver que dónde estaba el santuario antes de que estuviera en la tierra, aunque el santuario siempre ha estado en el cielo. Pero vamos a ver que cuando Dios creó, plantó un huerto en la tierra. Dice aquí en Edén, Ezequiel 28:13, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, está hablando aquí de Lucifer. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncle, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Porque quiere decir que Lucifer estaba en el Edén, ¿verdad? Y ahí era que él se paseaba. Pero en Ezequiel 28:18 dice que con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario. Lo que quiere decir que el Edén era un santuario en el cielo. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Pero en Daniel, ustedes recordarán que yo le había dicho que nosotros debíamos de tener un conocimiento del santuario. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos en las profecías que la bestia y el cuerno pequeño profanan el santuario y blasfeman. Y vemos aquí que Lucifer profanó su santuario con las cosas que hizo allá. Entonces Daniel 8:11, hablando del cuerno pequeño, dice, aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos, eso es de Jesucristo, por él fue quitado el sacrificio continuo. Y yo le voy a decir algo más adelante, porque la palabra sacrificio en el idioma original no aparece, pero lo que sí aparece es el continuo. La hermana White dice que a ella le fue mostrado que esa palabra de sacrificio fue puesta por sabiduría humana, no porque lo lleva el original. Entonces, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces, si Daniel está diciendo que el santuario fue echado por tierra, tenía que el santuario estar en otro lugar para haber echado por tierra. Y cuando el cuerno pequeño se levanta, nosotros estamos en el tiempo de la iglesia, ¿cierto? Ya Cristo había muerto, había resucitado, había ascendido al cielo. Todo eso lo vamos a ver, porque en la próxima presentación vamos a hablar de la obra de Cristo en el lugar santo y en el lugar santísimo. En Salmo 37, 73, 15 al 17 dice, si dijera yo, aquí está hablando Asaf,
de los impíos, hablare como ellos, engañaría a la generación de tus hijos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entonces, todos nosotros debemos entrar al santuario para conocer el plan de Dios y conocer el fin de todo. Ahora, las consecuencias del pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recordemos que Dios plantó ese santuario de Edén en la tierra, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver que la Biblia nos da una luz sobre eso. En Génesis 3, 8 y 9 dice: luego oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Yo subrayé estas palabras ahí de color porque dice el que oyeron la voz de Jehová, que se paseaba por el huerto. Entonces ellos se escondieron de la presencia. Entonces yo, analizando, digo, pero si es la voz, ¿quién es la palabra? La palabra de Dios. ¿Quién es? Dice la Biblia que es. Jesucristo. Es Jesús. Entonces, quien se estaba paseando por ahí, que ellos se estaban escondiendo de la presencia, ¿de quién era que estaban escondiendo? Entonces, en Génesis 3:21 dice: Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel. Al ser destituido de la gloria de Dios, entonces Dios tuvo que expulsarlo del Edén y ellos quedaron desnudos a la vista de ya haber pecado, porque dice que ellos antes estaban desnudos y no se avergonzaban uno del otro. Ahora en Génesis 3:24 dice que echó pues fuera al hombre y puso querubines. Es una referencia que nosotros, me voy a acercar un poco aquí. El Edén era un lugar santísimo. Y Dios, aquí en esta acto, ustedes pueden ver que en la arriba, esto se llama el propiciatorio y tiene dos querubines. Al igual que en Edén, cuando el hombre y la mujer son expulsados, Dios pone dos querubines a la entrada del Edén. Dice aquí al oriente del huerto de Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. La ley, y puse un signo de interrogación ahí, para ver si ustedes saben de qué ley está hablando el apóstol Pablo aquí cuando dice en Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿A qué ley se refiere el apóstol Pablo aquí que dice que fue añadida? A ver, voy a elegir tres personas así, al azar. Lean bien el versículo. Gálatas 3:19. ¿Para qué sirve la ley? Hermano Esli, vamos a ver. ¿A qué le cree usted que se refiere el apóstol Pablo aquí cuando dice ¿para qué sirve la ley? Dice que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia. ¿Usted tiene una idea de a qué ley se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? Abraham. No. Los 10 mandamientos. La ley. ¿Qué ley? ¿Qué ley? La ley de los rituales. La ley ritual era excelente. Miren, ahí dice, ¿para qué sirve la ley? Dice que fue añadida. Es una ley que es añadida. ¿A causa de qué? De la transgresión. ¿De qué transgresión? La transgresión de la ley de Dios. Al transgredir la ley de Dios, entonces se añadió otra ley. Vamos entendiendo, ¿verdad? Recordemos que cuando el hombre peca, Dios, ¿qué hace? Lo viste. Vimos que ahí, que lo vistió, ¿verdad? Quiere decir que ahora, como ellos pecaron, se añadió una ley que no existía, que era la ley de los sacrificios. Mientras no existiera el pecado, el sacrificio no existía. ¿Verdad que no? No había por qué matar el cordero. Entonces ahora, cuando ellos transgreden la ley de Dios, entonces
se añade una ley. Y dice aquí que hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa. Entonces, esa ley ritual fue añadida hasta que viniera quien, Jesucristo. Así es. Bueno, el lugar que Dios escoja. Los sacrificios se tenían que hacer en el lugar que Dios escogiera. Deuteronomio 12:14 dice: solo en el lugar que Jehová escoja, en una de tus tribus, ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Ahora vamos a ver que cuando Dios expulsa al hombre y a la mujer del Edén, aquí dice, pasado un tiempo, en Génesis 4, 3 al 5, pasado un tiempo, Caín trajo. Lo que quiere decir que Caín, que trajo, era porque no estaba en el lugar donde iba a hacer el sacrificio, porque lo trajo. Si yo voy a traer algo es porque lo traigo de otro lugar, ¿verdad? Entonces dice aquí, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo. O sea que Dios había escogido un lugar a donde debían traer los sacrificios. Recuerden que en el Edén puso 2 querubines. Ahí estaba el santuario, en el Edén. También de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel, a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Ahora miren en Génesis 22:2, que es lo que dice Dios a Abraham. Y Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien ama, vete a tierra de Moriah y ofrecerás allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, los sacrificios se hacían donde Dios quería que se hiciera el sacrificio. Recuerden que cuando Dios le mandó, que ya estaba el templo construido y todo, cuando los israelitas estuvieran en otra nación, todos tenían que presentarse en Jerusalén. No importaba en qué nación estuvieran, tenían que ir a Jerusalén. Y no se presentaran a mí con la mano vacía. Porque el lugar donde tenían que ofrecer sacrificio era en Jerusalén. Dios es que escoge él. Ahora, ¿para qué un santuario? En un mundo pecador. Me dirigirán, Éxodo 25, 8 y 9. Me dirigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Dios entonces manda a hacer un santuario para habitar en medio de su pueblo. Lo que quiere decir que Dios quiere habitar con nosotros. Conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y del diseño de todos sus utensilios. En Juan 1:14 nosotros podemos encontrar que Juan dice que y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Nosotros vamos a ver hoy que todo el santuario es una representación de Cristo. Entonces Juan dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que Dios vino y habitó y moró con su pueblo. Hebreos 10, 19 y 20 nos dice algo muy importante. Ustedes van a encontrar personas que muchas veces van a decir, porque miren, yo estuve buscando una traducción que sea la traducción exacta. Porque la Reina Valera, si ustedes la leen en sus Biblias, no dice así exactamente. Pero nosotros vamos a ver con el estudio que vamos a ver que la traducción correcta es la que tiene esta Biblia. Dice aquí: así pues, hermanos, la muerte de Jesús nos ha dejado vía libre hacia el santuario. Su Biblia dice hacia el lugar santísimo. Pero si ustedes ven aquí, Jesús va a cumplir con estos pasos de aquí, que lo vamos a ver hoy, y después vamos a ver que Jesús de aquí tiene que pasar a este departamento, no a este. Porque él no puede de aquí brincar hasta aquí. Y nosotros lo vamos a ver. Abriéndonos un camino nuevo y viviente a través del velo, es decir, de su propia humanidad. La única forma de que Dios pudiera habitar con nosotros era haciéndose hombre. Porque ningún hombre puede ver a Dios y seguir viendo, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 21:3. Ahora en este Apocalipsis 21:3, donde ya ha pasado el gran conflicto, nosotros vemos que lo que Dios quería con el pueblo de Israel de habitar en medio de su pueblo, lo vamos a tener al final, cuando ya haya pasado el conflicto. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Lo que quiere decir
que el plan de Dios de habitar con su pueblo se va a cumplir. Ahora vamos a ver los símbolos del santuario en Cristo. Todo lo que usted está viendo ahí, todo lo que usted ve ahí es un símbolo de Cristo. Todo lo que usted está viendo ahí es símbolo de Cristo. La puerta para la primera entrada, para hacer sacrificio de Cristo, representa a Jesús. O sea, y Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto. Lo que quiere decir que usted tiene que entrar por la puerta, ¿o no? ¿Se va a quedar afuera? Tiene que entrar por la puerta. Ahora, ¿dónde están los corderos? Alguien corriendo, no quieren ser sacrificados. Vengan acá que ustedes. Miren, el cordero representa a Jesús. Dice aquí, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Cristo también es representado en el santuario como el Cordero. El lavacro, que es esta pieza que está aquí de bronce, también representa algo de Cristo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta fuente para el cristiano representa el bautismo. Nosotros, después que aceptamos en el sacrificio de Cristo, del Cordero, si lo aceptamos, debemos entonces bautizarnos. Debemos hacer el mismo proceso que hizo Jesús. Jesús murió y resucitó de los muertos. El bautismo es, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que somos sepultados juntamente con Él y resucitados para una nueva vida, ¿o no? Bueno, pues entonces, la mesa de los panes, que la encontramos aquí adentro también, representa también de Cristo, que es el pan de vida. El candelabro, que lo vemos allá también, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en San Juan 12:46 también dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El altar del incienso también representa algo de Jesús, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Recordemos que todo eso lo vamos a ver más adelante también cuando estemos en esta parte. El atrio, ¿qué representa el atrio? Miren, este es el tabernáculo, ¿verdad? El santuario. Y esta parte de aquí afuera es lo que se llama el atrio. Esta parte de aquí es el atrio. Y esa parte de ahí representa la obra de Cristo en la tierra. ¿Qué representa el atrio? La obra de Cristo en la tierra. Y los dos departamentos que encontramos aquí representan la obra de Cristo en el cielo. Si nosotros no entramos por esta puerta y seguimos en esta otra puerta, no vamos a seguir a Jesús. Entonces, ustedes van a ver más adelante que el hermano ayer tiene que traer una Biblia, que yo le pedí que me la preste, porque nosotros vamos a ver una interpretación bíblica que no cuadra con el santuario. Por eso yo le digo, si usted quiere saber una doctrina, tiene que mostrarse la medida del santuario. Y la vamos a ver en la próxima semana, si el Señor lo permite. El sacerdote representa a Cristo. El sacerdote tenía que ministrar en esta área y en el lugar santo. Por eso yo puse aquí el sacerdote, que Cristo es ministro del santuario. Pero también Cristo representa el sumo sacerdote, el cual entraba una vez al año al lugar santísimo. El propiciatorio, que fue lo que yo le mostré ahorita, la tapita que tapa esto, es el propiciatorio, también representa a Cristo. También representa a Cristo. Dice aquí, Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por lo nuestro, sino también por lo de todo el mundo. Ahora, la ley de Dios dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Y la ley, dice San Juan 14:6, dice que Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. O sea que la ley es un reflejo de Cristo y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora aquí nosotros tenemos una ilustración del santuario, que es lo que ustedes están viendo aquí. No, hay tres pasos para la salvación. La justificación la vamos a encontrar en el atrio, la justificación.
La santificación la vamos a encontrar en el lugar santo y la redención la encontramos en el lugar santísimo. Son 3 pasos. Primero usted acepta a Cristo y se bautiza, usted es justificado. Pero ahora, después que usted se bautiza, usted debe vivir una vida santa. ¿Cómo? Siendo testimonio con el candelabro, usted es la luz del mundo, pero los panes, la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios y el altar del incienso en la oración, quien Cristo es quien va a interceder por nosotros. Y en la redención, fíjense, en la redención nosotros encontramos los 10 mandamientos, un potecito de maná y la vara de Aarón que reverdeció. Entonces ahí vemos los nombres de todo y vemos cuántas puertas tiene el santuario. 2. 1, 3. Miren, moradito, ¿verdad? Ahora, estas puertas de acá se refieren como velo, porque eran un velo. Un velo. Un velo. ¿Eh? Eran velos. Pero son 3 puertas. Cuando nosotros vayamos al libro de Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar esas 2 puertas de allá. Entonces, cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, debemos trasladarnos al santuario. Cuando Juan dice que ve una puerta abierta, debemos saber qué puerta, de qué puerta está hablando el apóstol Juan. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, nosotros usamos ese versículo mucho para defender los 10 mandamientos. Miren, Mateo 5, 17 y 18. No penséis, porque de aquí para allá ahora vamos a tratar las fiestas. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Muchas personas dicen, bueno, ya Jesucristo cumplió, ya nosotros no tenemos que guardar la ley. Pero aquí dice que antes que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Cuando pase el cielo y la tierra, ¿los 10 mandamientos ya no van a existir? Sí. Ahí dice hasta que pase el cielo y la tierra. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Pero entonces la ley de Dios es eterna. Pero aquí el Señor dice, antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ahora, todo ese servicio de aquí, todo ese servicio va a terminar cuando Jesucristo venga. Todo el servicio de aquí de intercesión, cuando Él venga va a terminar, pero la ley de Dios no va a pasar. ¿Verdad? Entonces Él dice, hasta que todo se haya cumplido. Entonces nosotros no podemos decir, ya no podemos estudiar santuario porque eso era antes. Porque Él dice, hasta que todo se haya cumplido. Lo que quiere decir que si Jesucristo cumplió con esta parte de aquí, debe seguir cumpliendo con las otras. ¿Cierto? Amén. Ya después que seamos salvos, ya no existe el pecado. ¿Verdad? Al no existir el pecado, ya no hay intercesión, ya vamos a vivir con Dios. Ya el pecado no va a existir más, dice la palabra de Dios. Ahora, San Lucas 24, 44 dice, luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, el santuario habla de Cristo aquí y allá también. Lo que quiere decir que se debe cumplir todo lo que está escrito de Él. Colosenses 2, 16 y 17, ese es otro pasaje que la gente utiliza muchísimo para hablar en contra del sábado. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábado. Todo esto es sombra de lo que ha de venir. Yo le pregunto, ¿esto que dice ha de venir, en qué tiempo está? ¿Eh? Futuro. No tengan miedo, es el futuro, de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo sabe que de aquí todo se cumplió. Ya no tenemos que hacer sacrificios de animales, ni nada. Pero hay otras cosas que han de venir. Y era una sombra. Entonces yo tengo aquí una sombra, por ejemplo, del original. ¿Verdad? Una sombra del original. Y entonces vamos a poner un ejemplo de
de un edificio. Vamos a suponer que el edificio está hecho, porque el santuario, cuando Dios se lo muestra a Moisés, ya estaba hecho, porque él le dice, conforme al modelo que yo te mostraré. Quiere decir que ya el santuario estaba hecho, ¿verdad? Entonces el santuario está hecho y ahora Moisés va a hacer una maqueta, como la que hizo la hermana Belkis, una maqueta y ya. Pero ahora, esa maqueta, cuando viene y se cumple la promesa que se hizo, no elimina la maqueta, pero no va a eliminar el original, porque el original está antes que la maqueta. Entonces yo digo, bueno, este es un plano, y el plano yo lo tengo aquí. Ah, ¿qué edificio es eso? Bueno, eso es un santuario. Pero ya, si el santuario existe, no quiere decir entonces que ya, bueno, ya no, esto no me sirve de nada, porque todavía está ahí. Usted puede ir al santuario. Y vamos a ver que a nosotros la palabra de Dios nos invita a entrar al santuario. Ahora vamos a entrar a las fiestas que se hacían aquí, que se simbolizaban aquí. La Pascua. La Pascua. Éxodo 12:3. Habla a toda la congregación de Israel y decir, el día 10 de este mes, todo se tenía que cumplir con Jesús. El día 10 de este mes, tomará cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Eso 12, 5 y 6 dice, el animal será sin defecto. Por eso Dios no aceptaba un animal que tuviera algún defecto, porque es una representación de Cristo. Macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de la cabra, lo guardaré hasta cuándo? Hasta el día 14 de este mes. Todo eso que dice ahí de la Pascua se tenía que cumplir en Cristo. Tenían que buscar un animal, tenían que buscar que no tuviera defecto, pero también tenían que guardarlo, tenían que encontrarlo el día 10 y guardarlo hasta el día 14. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Usted sabe qué hora es entre las 2 tardes? Las 3 de la tarde, ¿verdad? Entre las 2 tardes, porque la primera tarde es las 12 del mediodía y a las 6 es la segunda tarde, cuando viene la noche ya. Entonces la 3 era entre las 2 tardes. Mateo 27, 45, 46 dice, desde la hora sexta hubo tiniebla, desde las 12 del mediodía, sobre toda la tierra hasta la hora novena, 20 horas después. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 1 Corintios 5, 7 dice, limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Lo que quiere decir que la fiesta de la Pascua era un símbolo de Cristo. Era una profecía de lo que iba a pasar con Jesucristo. Ahora, decía que el cordero tenía que ser sin defecto y que tenían que buscarlo el día 10. El día 10. Y tenían que guardarlo hasta el día 14. Ahora, yo no puse el primer día de la semana, porque ya el primer día de la semana lo tengo aquí como el domingo, ¿verdad? Entonces yo le puse aquí el domingo que antes de la muerte de Cristo estábamos a 9 de Nisan. Es la entrada triunfal. Es lo que hoy se celebran el domingo de Ramos, ¿verdad? Es la entrada triunfal. Entonces, cuando ya se acercaba a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. ¿A qué piedra se refería Jesús ahí? Si los maestros, los fariseos, que eran los líderes religiosos, el día 9, Jesús está haciendo un anuncio. Cada movimiento que Jesús hace un anuncio terrenal. Y cuando Jesús entra aquí, que está entrando al templo, hay muchas personas alabando. Porque Jesús está anunciando algo que va a venir. Entonces, ellos creían, los discípulos, que Jesús se va a coronar, porque se montó en un pollino, ¿verdad? Viene tu rey montado en un pollino, cumpliendo la profecía. Pero ellos no entendían que la misión de Jesús era morir primero. Ellos entendían que él iba a hacer. Ahora, dice la Biblia que al día siguiente, él entró el viernes, el domingo,
al templo, una multitud alabando y esto. Ahora, el día siguiente, cuando llegó al templo, ese es el día 10, lunes 10. Entonces, la examinación, ellos tenían que buscar un cordero, tenían que examinar el cordero y guardarlo hasta el día 10. Ahora, hasta el día 14. Entonces, ahora, ¿qué van a hacer los líderes religiosos? Van a examinar a la víctima. No podían encontrar defecto en la víctima. Entonces, dice aquí, Mateo 21, 23, cuando llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron. Ellos están examinando el cordero ahora. Y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Ellos están cuestionando a Jesús. Yo no puse todo lo que se habla, porque lo que yo quiero que ustedes entiendan, que ellos estaban examinando el cordero. Ahora en Mateo 22, 15 y 16 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderlo en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Y entonces ahí le hacen otra pregunta. ¿Qué están haciendo ellos? Examinando el cordero. Mateo 22, 23, 24. Aquel día se acercaron a él los saduceos. Fíjense que son diferentes religiosos que están acercando a Jesús. Se acercaron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le dará descendencia a su hermano. Nosotros sabemos lo que pasó ahí. Mateo 22, 46. Y nadie le podía responder palabra. No tenía defecto entonces. Ni se atrevió ninguno a preguntarle más desde aquel día. O sea, ellos no encontraron falla ni falta en el cordero. Pero Jesús dijo anteriormente que si ellos callaban, las piedras iban a hablar. Vamos a ver quiénes son las piedras. Las piedras hablando. Le dijo Pilato. Pilato no era judío, era gentil, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Están hablando de la piedra. ¿Cómo están encontrando el cordero? Sin defecto, sin falta, ¿verdad? San Juan 8:46. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Eso fue lo que Jesús les dijo a ellos. ¿Quién lo acusó de pecado a Jesús? Nadie. Mateo 27, 19 y del 24 dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer, la mujer de Pilato, que no era israelita tampoco, le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueño por causa de él. Pilato le preguntó, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. ¿Quién está gritando que sea crucificado? El pueblo. El pueblo, los judíos. ¿Verdad? ¿Y quién tenía que inmolar al cordero? Toda la congregación. Tenía que inmolar al cordero. Toda la congregación. El gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Es un cordero sin defecto. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Entonces, 1 Pedro dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de qué? De un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, que las escrituras nos muestran a nosotros que Cristo cumplió con la examinación del cordero perfecto antes de ser sacrificado. Ahora, vamos a ver algunas cositas aquí de quién carga con el pecado. Es importante saber quién carga con el pecado, porque al final usted tiene que saber qué va a pasar con los impíos. Gracias. Dice, léame a alguien, por favor. Levítico 1, 3 al 5. Si su ofrenda es un holocausto vacuno, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, para que sea aceptado por Jehová.
Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado como expiación. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la rociarán sobre los lados del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, dice aquí que ¿quién carga con el pecado? Miren, cuando una persona cometió un pecado, tenía que buscar un cordero. Sí, ya vimos que el cordero tenía que ser sin defecto. Entonces, el pecador ponía sus manos sobre la cabeza del cordero. Entonces, ese pecado figurativamente, simbólicamente, era transferido al cordero. Entonces, el cordero cargaba con el pecado de ese transgresor de la ley de Dios. Y entonces, tenía que hacer el sacrificio del cordero, matar el cordero, y la sangre de ese cordero tenía que llegar hasta delante del arca del pacto, hasta aquí adelante. El sacerdote hacía un proceso aquí, se lavaba las manos y entraba y ponía la sangre delante, rociaba hasta aquí. ¿Por qué? Porque aquí es que se hace el perdón, la limpieza del pecado se hace aquí, la limpieza no se hace aquí. La limpieza se hace aquí adentro. Si fuera aquí ya no hubiera, eso se eliminara. Por eso no podemos eliminar. Porque aquí simplemente tú transfieres el pecado. Pero el pecado aquí es purificado. Entonces pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado como expiación. Número 15-14 dice, si un extranjero, no solamente los judíos, los israelitas, que habita con vosotros, cualquiera que viva entre vosotros, quiere presentar una ofrenda de olor grato a Jehová, lo hará tal como vosotros lo haréis. Esa ley no era solamente para los israelitas. Si usted quiere ser cristiano, usted tiene que aceptar a Cristo, ¿sí o no? O usted no puede aceptar a Cristo y seguir allá. Tiene que venir. ¿Y qué tiene que hacer entonces si quiere ser cristiano? Hacer lo mismo que nosotros hacemos. Tiene que hacer lo mismo. Ahora dice que lo hará tal como vosotros hacéis. Isaías 53:5, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo. Lo que nosotros merecíamos, lo cargó él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Primera de Pedro 2:24 dice, él mismo llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Entonces ya llevamos que el pecado lo cargaba el cordero. Ahora la justificación por la fe en el sacrificio. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Tiene que haber un sacrificio para usted ser justificado. Y ya Cristo hizo el sacrificio, pero usted ahora debe aceptar el sacrificio de Cristo, porque ya usted no puede llevar un cordero. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Ven? Entonces, cuando Abel ofrece un sacrificio excelente, es como es considerado como justo, dado Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hebreos 11:28 dice, por la fe celebró la Pascua, hablando de Moisés, y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Y eso 12:48 le decía, algún extranjero habita contigo y quiere celebrar la Pascua para Jehová, que desea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Yo le voy a decir ahora, ¿puede alguien que no se haya bautizado en la iglesia participar de la Santa Cena? Que no se haya bautizado en la iglesia. Puede venir un ejemplo, vamos a ver. Ustedes vamos los diáconos, están aquí los diáconos, y van a dar el vino, el pan, y hay una persona, un amigo. ¿Ustedes le dan el pan y el vino al amigo? Sí. ¿Se le da o no? Sí. Háblenme. Sí. ¿Pueden participar en la cena del Señor? Sí, lo hacen. Lo hacen. Yo creo que si no están bautizados no deberían. No sé si alguien me puede corregir. No debería. No debería. Porque está preocupando en el cuerpo. Dice, todo varón, y entonces la celebrará. Pues será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Ningún circunciso. ¿Quiénes son incircuncisos para nosotros?
Los que no son del pueblo. Pecado involuntario justificado. Vamos a ver cuándo el pecado involuntario justificado. 5, 17 al 19 de Levítico dice: y finalmente, si una persona peca, ustedes van a ver todo lo que dice esto, pero ustedes deben que entender bien, miren. Finalmente, si una persona peca o hace alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Si yo cometo un pecado que no sabía que era pecado, yo como quiera soy culpable, dice ahí, aunque yo no lo sepa. Yo no lo sé, pero dice ahí que como quiera el pecado, dice ahí, mire, llevará su pecado. Usted no lo sabe, pero usted lleva su pecado. Ahora, vamos a ver la solución. Por eso estamos en el santuario. Pues al sacerdote, dice aquí, llevará su pecado. Llevará pues al sacerdote para la expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños. Y el sacerdote le hará expiación por el pecado cometido por ignorancia. Ahora, fíjense qué bonito es ahora. Cristo murió por los pecados de todos. Y Dios sabe cuando el pecado es de ignorancia o no. Él sabe si usted sabe de pecado o no. Entonces el sacrificio de Cristo va a cubrir ese pecado de ignorancia que usted no sabía. ¿Ok? Por eso Pablo, cuando va a Europa o allá a predicar, él le dice que Dios pasó por alto los pecados de ignorancia. Ese es el versículo, aquí está así bien. Entonces dice, es una infracción y ciertamente pecó contra Jehová. Número 15, 28 al 29. Dice, el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado involuntariamente delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonada. Una misma ley tendré para el que peque involuntariamente, ya se trate de uno de los hijos de Israel o del extranjero que viva entre ellos. Vamos a adelantar un poquito para que el tiempo, usted sabe que el tiempo sí me va. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es lo que estamos hablando? Entonces, usted comete un pecado de ignorancia, es perdonado si es de ignorancia. Pero, si usted lo sabe, usted lo va más adelante. Cuando los gentiles que no tienen la ley, hacen por la naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ejemplo, la ley de Dios fue dada para su pueblo. Los gentiles no sabían. Pero los gentiles, aunque no tenían la ley de Dios, si mataban a una gente, ¿le aplicaban la ley o no? O sea, esa ley, ellos no tenían la ley de Dios, pero sabían que si cometían ese pecado de matar, tenían consecuencias, lo mismo que robar. Ahora, hay un pecado no justificado. Número 15, 30 y 31 dice, pero la persona que haga algo con sabiduría, con soberbia, o sea, yo sé que está malo, pero lo voy a hacer como quiera, sea natural o extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será eliminada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Esa persona será eliminada por completo y su pecado caerá sobre ella. Y Hebreos 10:26 dice que si nosotros pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, que el sacrificio de Jesús, cuando usted conoce y lo sigue cometiendo, usted entonces está frito. Está frito. Porque dice que después de haber conocido tenido conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por pecado. O sea, el sacrificio de Cristo para usted no va a valer nada. No va a valer nada porque ya usted supo. Ahora, Levítico 5:17 dice, finalmente, si una persona peca o hace alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Miren, para que vamos, miren, cuando ustedes lean cualquier libro de la Biblia, de los 66 libros, ustedes pueden encontrar frases que ellos hablan y va aquí, al santuario. Ustedes verán, ahí yo tengo ahí dos textos del Nuevo Testamento y ustedes ven qué dice el Antiguo Testamento. Si finalmente una persona peca o hace alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se ha de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Ahora dice aquí,
Levítico 4:3, si ha sido toda la congregación, eso puede hablar de una iglesia entera, la que ha errado involuntariamente, aunque la falta haya quedado oculta a los ojos de los pueblos, son culpables de haber hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer. Puede aparecer una iglesia, y hay muchas iglesias, denominaciones, que están ahora mismo violando uno de los mandamientos de Dios. Y dice ahí, toda la congregación es culpable. Toda. Aunque dice que esté oculta a los ojos de ellos. O sea, ellos no saben que están pecando. Pero dice que aunque ellos no lo sepan, son culpables. Aunque ellos no lo sepan, son culpables. Y mira lo que dice entonces Jesús en Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante, ¿cuánto? Uno de estos mandamientos, muy pequeño, así se enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que lo cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y Santiago dice lo mismo. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarde toda ley pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. Es el mismo lenguaje que dijo Dios ahí en Levítico. Es lo mismo. Si pecare, hace alguna, con cualquiera de una de las cosas que Dios ha mandado. La historia del maná, ustedes conocen la historia del maná, dice, luego le dijo Moisés, ninguno deje nada de ellos para mañana, pero ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron algo para el otro día, pero crió gusano y apestaba, y se enojó con ellos Moisés. ¿Qué representa la historia del maná? La historia, el maná, Jesús dijo, yo soy el maná, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Y ellos dicen, vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que descendió del cielo. Ese maná era una representación de Cristo. Entonces, ¿por qué yo tomé la historia del maná? Porque cuando Cristo muere, en el libro de Hechos 2, 25 al 27 dice que David dice de él, de Jesús, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el ave, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Entonces el maná, cuando ellos lo guardaban para un día que no fuera sábado, criaban gusanos. Para un día que no fuera sábado. Entonces, miren qué pasó después en esos 16, 23, 24. Él le dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es sábado, el día de reposo consagrado de Jehová. Lo que tengáis que cocer, cocerlo hoy, y lo que tengáis que cocinar, cocinarlo hoy. Y todo lo que os sobre, guardarlo para mañana, que iba a ser sábado. Y ellos lo guardaron hasta el día siguiente, según lo que Moisés había mandado, y no se abusó ni apestó. Pero el pan, coge gusano, hermano. El pan no coge gusano. No, ¿verdad? Pero ese pan sí cogía gusano, porque era una representación del cuerpo de Cristo. Por eso Cristo tenía que morir viernes y reposar en la tumba el sábado, para que su cuerpo no hubiera corrupción. Entonces lo voy a dar aquí, entonces ya en la próxima vamos a ver la fiesta de los panes sin levadura, y vamos a ver los panes sin levadura, que es la sepultura de Cristo, y vamos a ver la resurrección. Y entonces de ahí vamos a entrar aquí, al lugar santo. Y ahora aquí lo que vamos a hablar es de profecía. Porque aquí ya vimos lo que pasó. Ahora aquí es lo que vendría después que Jesucristo resucitara. Que el Señor le bendiga. Amén.